Sean bienvenidos a Susurros de la Oscuridad. Todo empezó con los perros. Esa noche, todos los perros de la ciudad ladraron al mismo tiempo. No era el ladrido normal de cuando pasa un desconocido o cuando quieren salir. Era un aullido continuo, desesperado, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. Duró exactamente 7 minutos. Luego, silencio absoluto. A la mañana siguiente, encontré a mi vecino de enfrente parado en su jardín. Estaba completamente quieto, mirando hacia el cielo, con la boca ligeramente abierta. Pensé que estaba disfrutando del amanecer. Lo saludé. No respondió. Me acerqué más. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Sus pupilas se movían en espasmos mínimos, como si estuvieran siguiendo algo que yo no podía ver. ¿Estás bien, Carlos? No respondió. Pero su mano izquierda comenzó a temblar. Luego su pierna derecha. Luego todo su cuerpo se sacudió por un segundo, como si alguien hubiera pasado corriente por él. Y luego volvió a la inmovilidad. Me alejé lentamente. Entré a mi casa y cerré con llave. Las noticias tardaron 3 días en llamarlo brote. Al principio hablaban de una intoxicación masiva por algún pesticida nuevo. Luego, de un ataque de nervios colectivo. Luego, de un fenómeno de conversión psicógena masiva. Pero todos sabíamos lo que estábamos viendo. La gente se quedaba quieta. No era la inmovilidad de alguien que medita o que está en shock. Era la quietud de un objeto. Podías ponerles un plato de comida frente a la nariz y no reaccionaban. Podías gritarles, tocarlos, empujarlos. Nada. Solo permanecían allí, de pie o sentados donde los había sorprendido el cambio, mirando al frente con los ojos vidriosos. Pero había algo más. Cada 12 horas, exactamente, todos ellos tenían un espasmo sincronizado. Durante 7 segundos, sus cuerpos se contraían, sus mandíbulas se abrían con un crujido, y emitían un sonido que no puedo describir sin que me tiemblen las manos. No era un gruñido. No era un gemido. Era como si 100 voces hablaran al mismo tiempo por la misma garganta. Los médicos dijeron que era actividad cerebral residual. Los militares dijeron que era un arma biológica. Los religiosos dijeron que era el juicio final. Yo solo miraba por la ventana y veía como mi calle se llenaba de estatuas. Mi hermana Laura fue la segunda en mi familia. La encontré en su cocina, de espaldas a mí, con las manos apoyadas en la encimera. La llamé. No respondió. La tomé del hombro y la giré lentamente. Su rostro era el mismo, pero sus ojos me miraban. No a mí, sino a través de mí. Y en sus pupilas dilatadas vi algo que me hizo retroceder, movimiento. Como si detrás de sus ojos hubiera algo despierto, observando, esperando. La abracé. Le supliqué que reaccionara. Y entonces ocurrió. Su boca se abrió más de lo humanamente posible. Su mandíbula se desencajó con un sonido húmedo que nunca voy a olvidar. Y de su garganta salió ese sonido, ese coro de voces, pero esta vez pude distinguir palabras. No toques, todavía. La solté. Caí al suelo. Supe que estaba soñando, que era un producto de mi desesperación. Pero cuando levanté la vista, ella ya había vuelto a la inmovilidad. Solo que ahora su boca seguía ligeramente abierta, y de ella goteaba un líquido negro que no era sangre. Esa noche, Laura dejó de respirar. Pero no cayó al suelo. Siguió de pie, con los brazos a los lados, la cabeza ligeramente inclinada. Y a las 3 de la mañana, sus dedos comenzaron a moverse. Lentamente. Como si estuvieran aprendiendo a hacer dedos. El ejército estableció la cuarentena al 5.º día. Nadie entraba, nadie salía. Los helicópteros sobrevolaban la ciudad cada 6 horas. Por los altavoces repetían la misma frase: permanezcan en sus hogares. No intenten rescatar a los afectados. No toquen a los afectados. La última instrucción la repetían con énfasis.
no toquen a los afectados. Al principio pensé que era para evitar el contagio. Pero luego entendí que no era eso. En una de las transmisiones filtradas que circulaban por internet, un médico desesperado gritaba antes de que cortaran la señal: no es contagio. No es un virus. Ellos no están muertos. Solo están esperando. Y cuando los tocas, les das permiso. Les dices que pueden. La transmisión se cortó. Esa noche, en mi edificio, alguien intentó rescatar a su esposa. La abrazó, la besó, le suplicó que despertara. Ella no se movió. Pero a la mañana siguiente, cuando los helicópteros pasaron, vimos algo que nos heló la sangre. La mujer ya no estaba en el balcón donde la habían dejado. Estaba en la azotea. Con otros 14. Y todos estaban moviéndose. No caminaban. No corrían. Se movían como si el viento los empujara, con pasos descoordinados pero decididos. Formaron un círculo. Y en el centro, el hombre que había intentado salvarla, estaba arrodillado. Vivo. Gritando. No puedo describir lo que le hicieron. Solo sé que los sonidos duraron horas, y que cuando terminaron, el hombre se puso de pie lentamente, con la misma quietud que los demás, y se unió al círculo. Las autoridades dijeron que había sido un incidente aislado. Pero esa noche, todos en el edificio escuchamos el mismo sonido, 14 voces hablando al unísono desde la azotea, repitiendo una y otra vez: tócanos. Por favor. Tócanos. Pasé 11 días encerrado. Las ventanas tapiadas. Las luces apagadas. Solo salía cuando el sonido de sus pasos se alejaba de mi calle. Aprendí a distinguir sus patrones. Durante el día, permanecían inmóviles, como maniquíes olvidados. Pero cuando el sol se ponía, comenzaban a moverse. Lentamente. En grupos. Nunca corrían. Nunca gritaban. Pero siempre iban hacia los lugares donde escuchaban ruido. Por eso dejé de llorar en voz alta. Por eso dejé de caminar sin fijarme dónde pisaba. Por eso, cuando escuché los golpes en la puerta de mi vecino del 5º piso, supe que él no iba a sobrevivir la noche. Los golpes eran rítmicos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. No era un intento de derribar la puerta. Era una llamada. Como si estuvieran tocando para que alguien abriera. Mi vecino gritó que se fueran. Ellos no se movieron. Solo siguieron golpeando. Durante horas. Y en algún momento, entre las 3 y las 4 de la mañana, los golpes cesaron. Escuché la puerta abrirse. Mi vecino había cedido. O tal vez sus dedos, cansados del terror, habían girado la perilla sin que él quisiera. No lo sé. Solo sé que después de que la puerta se abrió, hubo un silencio absoluto. Y luego, una sola voz, la de mi vecino, diciendo con calma: ahora entiendo. Al día siguiente, vi a mi vecino en el pasillo. Estaba de pie junto a los demás, mirando hacia la ventana. Su rostro estaba en paz. Pero sus dedos seguían golpeando rítmicamente contra su muslo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Como si estuviera esperando que alguien respondiera. Al día 14, los helicópteros dejaron de sobrevolar la ciudad. También se cortaron las transmisiones de radio y televisión. Internet murió lentamente, página por página, hasta que solo quedaron foros donde personas como yo escribían mensajes desesperados que nadie respondía. Fue entonces cuando escuché el sonido. Al principio creí que era el viento. Un zumbido grave, constante, que parecía venir de todas partes. Pero luego me di cuenta de que no era el viento. Era la ciudad entera. Todos ellos. Todos los que estaban quietos. Todos los que habían dejado de respirar pero seguían de pie. Estaban emitiendo el mismo sonido al unísono. Un zumbido grave que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Me asomé por una rendija de la madera. La calle estaba llena. Cientos de ellos, hombro con hombro, mirando hacia el cielo. Pero esta vez no estaban inmóviles.
Sus cabezas se movían lentamente, siguiendo algo que yo no podía ver. Y sus bocas se movían al ritmo del zumbido, como si estuvieran pronunciando una palabra demasiado larga para ser dicha por una sola garganta. Bajé la mirada y vi a uno que estaba justo debajo de mi ventana. Me miró. No me miró a mí. Me miró a los ojos. Directamente. Y por un segundo, su boca dejó de emitir el zumbido y formó una palabra clara, individual, dirigida solo a mí, pronto. Luego volvió a unirse al coro. Encontré una radio de onda corta en el sótano del edificio. Pasé horas girando el dial, buscando alguna señal, alguna voz humana que no fuera la de ellos. A las 3 de la madrugada del día 17, encontré algo. Era una frecuencia militar, encriptada, pero alguien había olvidado apagar el micrófono. Escuché a 2 hombres hablar en susurros. Confirmado, el patrón de comportamiento no es aleatorio. Están organizados. Están construyendo algo en el centro de la ciudad. ¿Construyendo qué? No lo sabemos. Pero no usan herramientas. Usan sus cuerpos. Se apilan. Forman estructuras. Hemos visto torres de hasta 30 metros. ¿Torres? ¿Para qué? Para alcanzar algo. Para tocar algo. ¿Tocar qué? El cielo. Creemos que quieren tocar el cielo. Hubo una pausa larga. Luego la misma voz, más temblorosa, no son zombies. No son infectados. Son otra cosa. Algo que usa los cuerpos como dedos. Como si todo esto fuera solo, estirar el brazo. La transmisión se cortó. Al día siguiente, desde mi ventana, vi las torres. Eran columnas retorcidas de cuerpos humanos, entrelazados como raíces, que se elevaban hacia el cielo. Las más altas desaparecían entre las nubes. Y en la cima de cada una, un solo cuerpo estaba con los brazos extendidos, los dedos abiertos, tocando algo que yo no podía ver. Pero podía sentirlo. Una vibración. Un pulso. Como si el aire mismo estuviera palpitando. Y entonces entendí lo que decía el militar. No son zombies. No quieren comernos. Nunca quisieron comernos. Solo necesitaban suficientes cuerpos. Suficientes brazos. Suficientes dedos. Para tocar algo que ha estado llamando desde el otro lado. Y que ahora, después de siglos de espera, por fin ha respondido. Hoy es el día 23. Soy el último en mi edificio. Tal vez el último en mi cuadra. Tal vez el último en la ciudad. Esta mañana, mientras escribo esto, escuché un nuevo sonido. No es el zumbido. No son los pasos. Es una voz. Una sola voz, clara, que viene desde la torre más alta. Dice mi nombre. Me llama con la voz de mi hermana Laura. Me dice que no tenga miedo. Me dice que solo falta uno. ¿Qué han estado esperando? Que todo este tiempo, todas las torres, todos los cuerpos, todo fue para llegar hasta aquí. Hasta ahora. Me dice que abra la ventana. Me dice que las toque. Que solo necesitan un dedo más. Un cuerpo más. Un último empujón. Y entonces todo estará completo. Y ellos podrán bajar. No como los de antes. No como los quietos. Sino como lo que realmente son. Como lo que siempre han sido. Algo que finalmente tiene suficientes manos para agarrarnos. Mis dedos están sobre el marco de la ventana. Mi hermana sigue llamándome. ¿Y yo? La transcripción termina aquí. El usuario, último testigo 54, no volvió a conectarse. Las torres de cuerpos fueron reportadas en 17 ciudades antes de que todas las comunicaciones cesaran. Los satélites captaron una última imagen antes de perder la señal, desde cada torre, una extensión de sombra que se movía hacia el cielo, y desde el cielo, algo que comenzaba a bajar. Si estás leyendo esto, no abras la ventana. No importa quién te llame. No importa cuánto tiempo lleves solo. No les des tu mano.
No son zombies. Solo están esperando que el último dedo toque el cielo. Deja tu like si el video te ha gustado y recuerda suscribirte al canal para ver más videos como este. Y recuerda, esta noche ya no estarás solo.